Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Qué bendición, qué privilegio y qué responsabilidad es traer la palabra del Señor. Para la gloria del Señor, como decía mi hermana, sí, estamos en Queens, New York, ya hace 12 años. Estamos llevando la grey del Señor, porque la iglesia es de Él. Él es el que la pastorea, que encarga a alguien, porque nuestro Dios es un Dios de orden, pero la iglesia es del Señor. Le doy la bienvenida a cada una de ustedes, mis hermanas. Es gusto, varias que ya me conocen, he tenido la oportunidad de venir en unas 3 ocasiones, entonces ya algunas me conocen. Y como dijo mi hermana, mi nombre es Isabel Gómez. Mi esposo Daniel Gómez, el pastor de la iglesia. Tenemos 42 años de matrimonio. Para la gloria de Dios, y 2 hijas y ya tenemos 4 nietos, pero bueno, nos los gozamos y le damos gracias al Señor por ello. Bueno, no vine a hablar de mí, vine a hablar del Señor. Pueden sentarse mis hermanas, y la verdad que es una alegría, ¿no? Venir a compartir estos 15 años. 15 años que el Señor ha sostenido su obra y la seguirá sosteniendo hasta el final, porque Él lo prometió que su iglesia prevalecerá. El tema que traigo hoy es mujer de la palabra. Creo que van a poner la imagen. Mujer de la palabra. ¿Alguna de nosotras hemos conocido alguna mujer que imparte gozo, que se le ve esa paz, que la vemos llena de gozo, de optimismo? Hemos conocido mujeres así, ¿cierto? No estoy hablando de una mujer con una belleza física, no estoy hablando de esa clase de belleza, ni tampoco una mujer que te da una sonrisa forzada de pronto, no. Estoy hablando de la mujer que realmente se siente perdonada y refleja esa paz que solo el Señor da cuando nos perdona, cuando nos sentimos perdonadas. Esa mujer que muestra ese amor hacia el Padre Celestial. Así como cuando una primera vez nosotras nos enamoramos del Señor y que ese primer amor siga prevaleciendo en nosotras, esa mujer refleja eso. Y cuando vemos esas cualidades en una mujer, nos damos cuenta que es una mujer de la palabra. Es una mujer que está ahí en la palabra. Pero yo les hago una pregunta, quiero oír 2, 3 respuestas. Cuando tú escuchas el término mujer de la palabra, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo la visualizas? Una mujer de la palabra. A ver, ¿qué me pueden decir? Una mujer piadosa. ¿Cómo más la visualizan? Una mujer que ama la palabra. Es muy cierto, es muy cierto. Entonces, eso es verdad, eso es verdad. Pero yo me imagino una mujer de la palabra, una mujer entusiasta, una mujer llena de fuerza, una mujer inteligente, una mujer con disciplina y con tiempo para estudiar la palabra. Y aunque todo esto se necesita, tenemos que tenerlo, yo creo que una mujer de la palabra solamente debe tener el deseo de honrar a Dios, el deseo de conocerle,
de ser una mujer obediente a Él. Siendo así, todo lo demás será alineado a esa obediencia conforme a la voluntad de Dios. Mis hermanas, no hay nada más transformador para nuestras vidas que contemplar a Dios en su palabra. Nosotras, como discípulas de Cristo, somos llamadas a aprender. Por eso recordamos que discípulo significa aprendiz. Así que para aprender requiere esfuerzo, requiere obediencia, requiere constancia y requiere intencionalidad. Tengamos muy en cuenta eso. Debemos estudiar su palabra por amor, pero también, como se ha expuesto tanto ayer como hoy, por deleite en la palabra y también porque es un mandato. El Salmo 19:16 nos dice: me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Así que debemos de deleitarnos cuando estamos estudiando la palabra. En cada suceso de nuestra vida debemos descansar al saber que Dios sabiamente está obrando de acuerdo a su propósito redentor. Sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en tu familia, donde tú te muevas, donde el Señor te tenga en este momento. Todo, absolutamente todo tenemos que filtrarlo e interpretarlo dentro de la gran historia redentora de Cristo. Todo, mis hermanas, hasta lo más mínimo. Por eso es tan importante estudiar la palabra, para poder interpretar las cosas en la obra redentora de Cristo. Y de esa manera entonces aprendemos a descansar y alabar a Dios y esperar en Él en cada situación. En cada situación. Así que, mis hermanas, el desafío de nosotras como cristianas cada día es desarrollar una vida práctica centrada en Cristo. En Cristo, ese es nuestro desafío, diariamente, en todo momento. Y algo que tenemos que tener muy claro es que la palabra de Dios, la Biblia, se trata de Dios, de Dios. El problema es que nosotras tendemos a pensar que la Biblia se trata de mí y buscamos en ella tal vez el consejo para un problema que tengamos, buscamos en ella la guía, buscamos en ella saber que somos amadas, que el Señor nos ha dicho que con amor eterno te he amado. Y tal vez deseamos que en cada circunstancia que nosotras tengamos, encontremos el versículo preciso para lo que nosotras estamos viviendo. O sea que llegamos a pensar que la Biblia, el propósito que tiene es ayudarme, a mí. Y no es así, mi amada. Se lo explico. La Biblia nos enseña quién es Dios, el gran yo soy. Así que debemos leerla, estudiarla con nuestros oídos adiestrados para escuchar la declaración de Dios sobre sí mismo. La Biblia nos indica quiénes somos y qué debemos hacer, pero lo hace a través de los lentes de quién es Dios. Cuando leemos que Dios es tardo para la ira, nosotras comprendemos que nos enojamos fácilmente. Cuando nosotras leemos que Dios es paciente, nos damos cuenta que nosotras muchas veces no lo somos. Cuando leemos que Dios es justo, nosotras entendemos que muchas veces somos injustas. Somos injustas.
Entonces, al ver quién es Dios, me muestra claramente quién soy yo. ¿Quién soy yo? Por eso tenemos es que saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Al tener una visión alta y enaltecida de Dios, nos hace ver nuestro pecado y aumenta nuestro amor por Él, al saber lo que Él ha hecho por nosotras. Así que el dolor y el amor me llevan a un genuino arrepentimiento. Y entonces comenzamos a ser conformadas a la imagen de aquel a quien contemplamos. Cualquier estudio de la Biblia que busca establecer nuestra identidad sin primero proclamar la identidad de Dios, proveerá ayuda parcial y bastante limitada. Jen Wilkin, en su libro Mujer de la Palabra, nos dice que si vamos a ser mujeres guiadas por las Escrituras, necesitaremos acudir a ella continuamente y vivir su mensaje, ser consistentes. Quizás no será fácil ni natural al principio, pero recordemos que cuando la estudiamos, entonces empezamos a tener esa relación con el autor de la Biblia. Cuando estudiamos nuestra Biblia, tengamos en cuenta 5 herramientas, nos dice la autora, que nos ayudan a crecer en el amor por el Dios que la Biblia proclama. Primero, estudia con propósito. Entiende tu texto, dónde este texto cabe dentro de la gran historia de la creación, o de la caída, o de la redención, o de la restauración. Segundo, tenemos que estudiar con perspectiva, o sea, entender el contexto histórico y el contexto cultural del texto. El escritor, cuándo, a quién fue escrita, por qué fue escrita. Son puntos claves que tenemos que tener para estudiar la palabra. Estudia con paciencia, no te apresures. Establece una expectativa razonable para tu ritmo de estudio y enfócate en las metas a largo plazo. Estudia mediante un proceso. Comienza de manera metódica a leer para comprender, interpretar y aplicar el texto. Estudia con oración. Pídele al Padre Celestial que te ayude antes, durante y después de tu tiempo de estudio. Ten en cuenta que antes que tener una meta de estudio es que tengas un constante progreso en la dirección correcta. La palabra de Dios, mis hermanas, salva, restaura, da vida y trae sanidad a nuestra mente, a nuestro espíritu y a nuestras relaciones. La palabra de Dios guía nuestro camino y nos da las herramientas para enfrentar la vida con la mente de Dios. En el Salmo 119, 105 se nos dice que la palabra es la lámpara a nuestros pies, la que guía nuestros pies y nos lleva a sustituir los pensamientos de desesperanza con pensamientos de vida. La palabra de Dios es vida y lo menos que podemos hacer es leerla, es estudiarla y también es integrarla a nuestra vida. Porque nada sacamos solo con leer y con conocer, si no la vivimos. Filipenses 4:8 nos dice que todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Una mujer de la palabra, mis hermanas, es como una semilla plantada por Dios, que crece constantemente en su gracia, sostenida por sus promesas. Cuando nuestras raíces se aferran profundamente en la bondad y en el amor inalterable de Dios, nada puede conmocionarnos ni quebrantarnos. Nada, mis hermanas. Cuando la vida se viene abajo, porque todas hemos atravesado o estamos atravesando situaciones difíciles, cada una de nosotras, la bondad y el amor de Dios nos mantienen íntegras. Sus promesas vienen como ese bálsamo curativo cuando el dolor cae sobre nuestra alma. Algo que quiero recordarles es que nuestra actitud de alabanza no depende de la comodidad. No alabo yo al Señor solamente cuando estoy bien. Yo sé que cuando atravesamos momentos difíciles, lo menos que queremos hacer es alabar a Dios. Perdemos el ánimo, el deseo de leer la palabra y decaemos. Pero ahí es donde necesitas ese consejo de una mujer sabia, de una mujer que te levante, que te diga, ven hermana, sigamos adelante. El Salmo 111:1 dice, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. Aquí el salmista nos está diciendo que alabar a Dios tiene dos partes. Primero, un profundo agradecimiento al Señor. Dice el versículo, daré gracias al Señor, ¿con qué? Con todo mi corazón. No con el corazón de mi vecina, con el mío, personalmente. Daré gracias al Señor. Daré gracias al Señor. Y la segunda parte es congregacional. El versículo dice, en compañía de los rectos y en la congregación. Así que debemos tener una fuerte comunión con la iglesia local. No seamos cristianas solitarias. No seamos las que solo venimos, escuchamos la prédica y nadie sabe de nosotras. Solamente nos ven ahí y no nos vuelven a ver. Hasta el siguiente domingo. No, tenemos que ser parte de ese cuerpo, porque el Señor así nos lo ha dicho en su palabra. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras, formamos parte de ese cuerpo y cada una tenemos una función. Así la función que tú tengas no se vea, no sea salir acá al frente. Pero de igual manera eres parte de ese cuerpo y para que ese cuerpo funcione como tal, tiene que estar integrado, tiene que estar unido. Eso es muy importante. Nosotras vivimos en un mundo caído, pero mis hermanas, nosotras debemos estar arraigadas en la palabra infalible de Dios. Colosenses 2:7 nos dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Arraigados y sobreedificados. ¿En quién debemos estar centradas? En Cristo. En Cristo debemos estar centradas. El creyente jamás debe quitar sus ojos de su Salvador. Jamás, por lo que esté atravesando, no quites tu mirada de Cristo. Debemos estar sostenidas en Cristo. Y Pablo nos da dos imágenes de qué manera nosotras deberíamos estar sostenidas en Cristo. Un árbol y un edificio, arraigadas y sobreedificadas. Lo primero que debemos hacer para estar en Cristo es estar seguras de que estamos arraigadas en Él.
tomar raíz, firmemente plantadas y establecidas. Y algo muy especial, está conjugado en un tiempo que implica algo que ya fue hecho. Dios lo hizo al salvarnos, pero a nosotras nos toca también arraigarnos a Él. Esa es nuestra responsabilidad. Y tú me puedes decir, hermana, ¿y arraigarme a qué? A dos cosas, a Cristo y a su palabra. Santiago nos dice la actitud que debemos tomar. Santiago 1, del 21 al 22 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No solo que no seamos hacedores, sino que nos estamos engañando creyendo que estamos en Cristo. Necesitamos para recibir la palabra arraigarnos en ella. Desechar constantemente, como nos dice el versículo, toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Y también nos dice que con toda mansedumbre, es decir, habiéndole dado a Cristo el control total de nuestra vida, recibir su palabra, creerla y ponerla por obra, o sea, obedeciéndola. En este sentido, a nosotras nos toca asegurarnos que estamos bien arraigadas. El Salmo 1, como ayer lo escucharon con nuestro pastor Tony, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan su fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Así que, mi amada, mira con quién andas. ¿Dónde están tus pensamientos? Y es interesante que aquí nos hable de estar arraigadas, porque implica raíces profundas, raíces firmes, las cuales no se ven. Y así es la relación de nosotras con Cristo. Es una relación interna, pero se debe de ver, como así vemos un árbol frondoso, hermoso, así debe nosotras reflejar que si tenemos esa relación con Cristo, si tenemos esas raíces profundas, debemos reflejarlo, se nos debe notar. ¿Ustedes sabían que hay árboles que tienen una raíz aún mayor que el mismo árbol, como lo estamos viendo ahí? Ese árbol se llama Boscia albitrunca. Vive en zonas áridas de Sudamérica. No es muy alto, alcanza solo una altura de 10 metros. Pero por vivir en un clima seco, le obliga a profundizar sus raíces en búsqueda de humedad y nutrientes. Y sus raíces pueden alcanzar hasta 68 metros, mucha más que la altura del mismo árbol. Como también hemos visto árboles que se ven muy saludables, pero no tienen una raíz profunda. Y un viento fuerte los puede desarraigar. Y los hemos visto cuando han habido vientos fuertes, árboles sacados de raíz. Esa raíz no estaba muy profunda. Y resulta que también hay fuertes vientos de doctrina que pueden derrumbar tu fe si tú no estás bien arraigada. O puede haber en ti una sequía espiritual.
porque sabemos que todo lo que nos rodea, este mundo, nuestra carne, constantemente nos está atacando. Así que si tú no tienes unas raíces capaces de profundizar y buscar los nutrientes, te puedes secar y comenzar a vivir una vida estéril. Yo creo que en nuestro caminar cristiano hemos visto mujeres que llegan, están un tiempo y después no las volvemos a ver. Y decimos, ¿qué pasó con la hermana Julana? ¿Qué pasó con...? No volvió, no regresó y no está yendo a ninguna iglesia. ¿Qué nos hace ver eso? Que sus raíces no estaban profundas, que no estaba arraigada en la palabra. Y vino cualquier viento de doctrina y la hermana se fue. Y ese viento de doctrina puede ser un problema, una situación, puede ser cualquier otro pensamiento que vinieron y le dijeron y ella creyó más eso que lo que dice la palabra. Entonces, mis hermanas, arraiga tu vida con raíces bien profundas para que te veas como esa foto que tenemos ahí. Con raíces bien profundas en Cristo, para que tengas una vida fructífera. Estas raíces no pueden ser arrancadas ni eliminadas, porque estas raíces están firmes y crecen cada vez más profunda día tras día. Así debemos nosotras estar. Cuando las cosas no están bien, estas raíces nos mantienen asentadas en la verdad que ya conocemos. Tengo otra foto ahí que nos muestra cómo debemos estudiar la palabra para que esas raíces sean más profundas. Ahí la pueden ver, la vi y me pareció muy interesante. Lo que les decía ahora, lea el texto 2 o 3 veces si usted no lo entiende. Escudriñe y medite en la palabra. Escriba en su diario. Responda en oración. Son punticos claves que debemos tener para estar más arraigadas en la palabra. Y Pablo también nos está hablando de sobreedificados. Podemos pensar que Pablo está hablando de los templos de aquellos tiempos. Hoy día hablamos de los edificios que si no tienen buenos cimientos se van a derrumbar. Podemos ver la foto del edificio. Este edificio se llama Burj Khalifa, está en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Tiene 828 metros de altura y tiene 163 pisos en su interior, lo cual lo hace en el edificio más alto del mundo. ¿Nos podemos imaginar cuáles son los cimientos que debe tener ese edificio para sostener 163 pisos? Bastante fuertes. Así que así debemos estar nosotras, con cimientos bien fuertes. Por eso Pablo dice, sobreedificados. Y esto significa ser construidas por encima. Esto se refiere a ser edificados por encima de cualquier obstáculo, por encima de cualquier tentación, de cualquier lucha, de cualquier dificultad en tu vida. Cuando somos sobreedificadas en Cristo, no nos dejamos vencer por las dificultades, sino que las superamos a través de nuestra fe y nuestra relación con Él. Desde el momento que Cristo vino a nuestra vida, Él es nuestro fundamento. Es decir, que nuestra vida tiene un fundamento sólido para que nosotras podamos sobreedificar sobre Él una vida de bendición. Sobre esa roca, sobre Cristo es que nosotras tenemos que sobreedificar. Para poder nosotras tener una buena relación con Cristo, necesitamos esforzarnos en sacar fuera todas aquellas malas actitudes de nuestra vieja naturaleza. Y tenemos que luchar por incluir una serie de virtudes que contribuyan a nuestro caminar con el Señor. Y las Escrituras nos enseñan a desechar las cosas malas y aprender las espirituales.
Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y también nos enseña cómo aprender las cosas espirituales. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Más claro no puede ser cómo el Señor nos está guiando para que dejemos esas malas costumbres y nos vistamos de Él. Mi hermana, pon tu vida sobre Cristo, sobre su palabra, y asegúrate de estar edificando sobre la roca correcta. Recordemos que vivir la palabra no significa estar siempre bien. No significa estar siempre bien. Quiere decir que vamos a estar más aferradas a Jesús y menos apegadas a este mundo. Porque en todo momento estamos seguras que Dios está ocupando de nosotras. Deja que las adversidades te acerquen más a Jesús y atraviesen tu corazón con la verdad del Evangelio. Leer la palabra de Dios es vital para la vida espiritual. Pero mi hermana, no basta con leerla. También debemos meditar en ella. Esto ayuda a que la palabra siga con nosotras mientras transcurre nuestro día. En la Biblia podemos leer cuán importante es la meditación de la palabra. Volvemos al Salmo 1. En el versículo 2 comienza con el concepto de la meditación cristiana. Dice: en la ley del Señor se deleita, de día y noche medita en ella. El puritano predicador Thomas Watson dijo: sin la meditación, las verdades que conocemos nunca afectarían nuestro corazón. Así como el martillo empuja el clavo desde la cabeza, la meditación empuja la verdad al interior del corazón. Tenemos que meditar en la palabra. No solo leamos y digamos: ya leí el versículo, ya leí el capítulo. ¿Meditaste en ella? ¿Aprendiste algo de lo que leíste? ¿O solo la leí? Separa un tiempo para tu devocional, mi hermana. Medita detenidamente en la palabra de Dios, preferiblemente cuando no haya interrupciones. Sería el momento más adecuado para nosotras tener nuestro devocional, nuestro tiempo con Dios. La palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda dedicarle. El Señor Jesucristo dijo en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. ¿Qué nos está diciendo? Con toda claridad nos dice que las estudiemos, que las estudiemos. Quizás tú has estado leyendo la Biblia de una manera superficial o de una manera ocasional, y por eso no has encontrado ese verdadero tesoro, ese mensaje que allí se encuentra. ¿Cuál es ese tesoro que nosotras encontramos ahí cuando estudiamos la palabra? Cristo. Cristo es ese tesoro. La totalidad del versículo dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y añade: y ellas son las que dan testimonio de mí. Si usted no ha encontrado a Cristo en la Biblia,
entonces usted no ha estado excavando a profundidad y por eso no lo ha encontrado. Mis hermanas, para ser saturadas de la palabra de Dios, escúcheme en esto que les voy a decir, necesitamos un corazón enseñable, una actitud humilde, que reconoce que no se las sabe todas. Necesitamos un espíritu sencillo para ser confrontadas y recibir reprensión y el consejo. Será necesario no solo un oído que escucha, sino también un corazón presto a aplicar lo aprendido y a guardar la verdad. Esto será bueno para tu alma, porque en esos momentos de tentación tú vas a estar lista para responder de acuerdo al consejo de Dios. Y vas a demostrar que toda tu confianza está en el Señor. Entonces, ¿de qué manera puedes implantar ciertas acciones que te ayudarán a estar más en la palabra y la palabra en ti? Hermana, conoce a Dios y busca la sabiduría, esa sabiduría necesaria para seguir el camino. La verdadera sabiduría para el cristiano involucra toda la revelación de Dios, especialmente lo que conocemos por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Comienza con el conocimiento de quién es el Señor, lo que ha hecho y lo que desea para nosotros. Dios desea que caminemos en sabiduría y nos la ha puesto a disposición. Proverbios 2:6 nos dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca vienen el conocimiento y el entendimiento. Así que para ser sabias tenemos que acercarnos a Dios con temor y recordar siempre quién es Él y quiénes somos nosotras. Si el Señor es tu Salvador, es el Señor de tu vida, la única manera de alcanzar sabiduría es conocer más de Él, conocer sus atributos, conocer sus mandamientos y obedecerlo. ¿Y cómo sabemos si estamos creciendo en sabiduría? Pues mi hermana, cuando estamos liberadas de la indiscreción, de hacer las cosas en el calor del momento, que más tarde me lamento por haberlo hecho, cuando dejo de actuar de maneras que son hirientes para mí y para las personas que me rodean. La sabiduría nos permite ver y conocer la manera correcta de hablar, de actuar, de conocer el consejo adecuado para dar cuando otros necesitan ayuda y amor. La sabiduría nos permite ver la verdad de un asunto y nos permite juzgar entre el bien y el mal. Una mujer sabia se vuelve diligente, porque las cosas empiezan a tener significado y propósito en su vida. La sabiduría, mis hermanas, es humillarnos a nosotras mismas, negarnos, dejar esas cosas, porque esa sabiduría entonces hace que la vida sea más clara, más simple, más directa. No tal vez una vida que llevábamos confusa, ansiosa, dudosa. Crecer en sabiduría significa progresar en el camino para ser transformadas de mi propia naturaleza humana, de mi propia comprensión humana, a las virtudes e imagen de Cristo. Mi amada hermana, cuando tú has vencido la amargura, el odio, la ofensa, el rencor, hablar mal de otros, etcétera, y en ti se refleja la amabilidad, la bondad, el amor y la mansedumbre, entonces las palabras de Jesús se convierten en sabiduría en tu vida, no solo en conocimiento.
Vuelvo y repito, muchas veces estamos llenas de conocimiento, pero nuestra vida no refleja ese conocimiento. Proverbios 3:13 nos dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría, sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Pero mi amada hermana, entiende esto: Dios no te va a dar sabiduría ni te va a hablar en lo ocupado de tu día. No, necesitas parar lo que estés haciendo. No hay nada más importante para ti que escuchar al que sostiene tu vida cada instante. Después mira en su palabra con atención, con un corazón dispuesto, lleno de fe, confiado en su autoridad, en su suficiencia, en saber que es la palabra eterna y poderosa de Dios. Recuerda que fuera de la palabra, con la Biblia cerrada, jamás vas a escuchar la voz de Dios. Entonces, reconociendo tu incapacidad, tu necesidad de Él, disponte a escucharlo. Mientras tú haces pausas cuando estás leyendo la palabra, entre lectura y oración, ruégale al Señor y dile: háblame, Señor, edifícame, muéstrame, guíame. Esa es una manera de nosotros poder entender lo que estamos leyendo. Quiero que cada una, si puede cerrar sus ojos, medite en esto que voy a decir y se analice y mire dónde tiene debilidades. Vamos a ver las características de una mujer de la palabra. Una mujer de la palabra es una que reconoce su necesidad y dependencia de Dios. Su prioridad es pasar tiempo delante de la presencia del Señor cada día. Obedece los mandamientos de Dios de amar a los demás. ¿Eres tú una de ellas? Es una mujer que refleja el gozo y la paz del Señor. Es humilde ante Él y recibe las fuerzas necesarias para enfrentar lo que traiga el día. Sus palabras son bálsamo, traen sanidad y están llenas de bondad y dan paz. Ella infunde ánimo, es amable, compasiva y perdona fácilmente. ¿Tú lo haces? No es calumniadora, ni llena de chismes o malas intenciones. Es una mujer que busca la aprobación de Dios antes que la de los hombres. Y ante cada situación o decisión, ella le pregunta al Señor qué debe hacer y obedece sus mandatos, aunque vaya en contra de lo que dice la sociedad. Es una mujer que no se queja, no discute inútilmente ni provoca disensión, sino que por el contrario, intenta vivir en armonía con los demás. Es una mujer que ayuda a soportar las cargas de otros creyentes y en la medida que tiene oportunidad, intenta hacer el bien a todos, especialmente a aquellos de la familia de la fe. Es una mujer con la fe inquebrantable en Jesús. Ella confía en el poder de Dios y ante los problemas de la vida sabe a quién acudir, a su Padre Celestial. Ella no es arrogante, sabe que ha sido perdonada, no vive atada a su pasado, vive con el gozo que trae el perdón. Su anhelo es reflejar el corazón de Dios y vivir una vida de obediencia que lo glorifique a Él. Vive en constante servicio a Dios y a los demás. No deja que el estrés le robe la paz, sino que lleva sus preocupaciones a Dios en oración y agradece su intervención de antemano, porque tiene la seguridad de que Él no la va a dejar sola.
Si has meditado en esto, te puedes dar cuenta cuáles son tus debilidades. ¿Qué te está haciendo falta? ¿En qué estás fallando en tu relación con el Señor? Mis hermanas, necesitamos más amor para conocer a Dios, para honrarle, para relacionarnos con Él y hacer su voluntad. Pero para ello necesitamos sacudirnos la flojera, la indiferencia, la pasividad, la mediocridad. Estudiar diligentemente la palabra de Dios no es opcional. No es si de pronto deseas hacerlo, si me queda tiempo lo hago. No. Debemos disfrutarla, tomar con seriedad el estudio de la palabra. Así que yo te invito a que seas una mujer de la palabra y que animes a otras a hacer lo mismo. Termino con estas preguntas. ¿En qué te distraes? ¿Qué es lo que te está alejando de la palabra de Dios? ¿Te das cuenta que leer las Escrituras es un gran privilegio lleno de bendición y de beneficios para tu vida? ¿Con qué llenas tus pensamientos? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus mayores deseos? ¿Qué haces en la mayor parte del tiempo? ¿Qué te impide obedecer, leer, memorizar y vivir la palabra de Dios? Piensa en ello. Piensa en ello y yo te invito a que hoy hagas un alto y puedas reflexionar y decir, esto es lo que tengo que cambiar. Esto es lo que debo de hacer para poder llegar a ser una mujer de la palabra. Debes ser una mujer que ame, estudie y obedezca la Biblia en cada área de sus enseñanzas. Que seas una mujer con raíces profundas en la gracia soberana de Dios. Mi oración para cada una de ustedes, mis hermanas, es que seas fortalecida y estimulada en la fe, conforme avanzas para llegar a ser una mujer de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.